You know, the summer has hit us very fast here in Nashville. El verano nos llegó bastante rápido. We do not like to work indoors in the gym. A nosotros no nos gusta hacer ejercicio en el gimnasio. We like to work out outside. We just like nature. Nos gusta la naturaleza. So we usually walk in our neighborhood that is very hilly, and that helps us. De vez en cuando camino en mi barrio. But when the summer hits, we cannot do that because that sun can melt you. Pero en el verano no podemos porque es muy caliente. Thankfully, we found a walkway behind the YMCA in our neighborhood. Pero gracias In a our Dios, area. en la Y de nuestra área hay un camino para And hacer that ejercicio. walkway has a lot of shaded trees, and it allows us to walk in the shade. Es un camino con bastante sombra, entonces uno puede caminar a cualquier hora del día. But it's a very interesting walkway because when we started, we thought it was just a walkway. La primera vez que fuimos por ahí pensamos que era solamente una ruta, And we later realized that it actually connects several parks in the Brentwood area. pero en realidad de esa misma caminata uno puede ir a 3 diferentes parques And en la área. as you keep walking, you find entrances to different places. Y uno encuentra la entrada a diferentes lugares. We have not finished it yet because it's way too big. Nuestras caminatas no llegan muy lejos. Yet, it kind of made me think about the way. Pero eso me hace pensar en el camino. Because our sermon today is about on the way to Damascus. Así que nuestro mensaje de hoy día es en el camino a Damasco. So if you read with me Acts chapter 9, verse 1 to 5, let's see what happens on the way to Damascus. Así que si leemos en Hechos capítulo 1, de los versículos 1 al 5, capítulo 9, versículos 1 al 5, vamos a poder qué pasó en Damasco. All right. Go for it. Meanwhile, Saul was still breathing murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Who are you, Lord? Asked Saul. I am Jesus, whom you are persecuting, he replied. ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. The conversion of Saul is one of the most spectacular events in the book of Acts. La conversión de Saulo es uno de los eventos más impresionantes en el libro de los Hechos. Last Sunday, we talked about Saul being at the moment where they killed Stephen, where they martyred Stephen. Nosotros lo conocimos a Saulo el domingo pasado como uno de los testigos del martirio de Esteban. And it said, and Saul was approving his murder. Y se nos dijo que Saulo aprobaba la muerte Yet he Esteban. Yet he listened to the sermon of Stephen, Pero escuchó el mensaje de Esteban and that impacted his life. y eso impactó su vida. And he's wrestling with the idea of Christianity. Y está peleando con Dios y el cristianismo. And as a good Middle Eastern man, Y como buen judío, when you are wrestling with something, you go against it all force. cuando estás peleando con alguien, le vas con toda la fuerza. And he goes against Christianity with everything he has. Así que se va en contra del cristianismo con toda la fuerza que tiene. And he starts killing people, Y empieza a matar gente, bringing him to jail. llevarlos a la cárcel. But God, Pero Dios, he just let him go on the way. Dios lo deja que empiece And el he camino shows up and transforms his life by the power of the Holy Spirit. y se le aparece en el camino y le transforma la vida por el poder del Espíritu Santo. Saulo nunca hubiera imaginado que Cristo se le va a aparecer en el camino a Damasco. Saul had
never imagined that Jesus would be appearing to him on the way to Damascus. Saulo nunca hubiera pensado que Cristo es real ni que ha resucitado de los muertos. Saul didn't think that Jesus was real and had risen from the dead. Él escuchó el mensaje de Esteban. He heard the message from Stephen. Él está luchando con la idea. He's fighting with the idea. Y de repente una gran luz le alumbra y él cae al suelo ciego sin poder ver nada. And suddenly a bright light shines at his eyes and he falls to the floor. Y Jesús le Blind. dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And Jesus asked him, Saul, Saul, why are you persecuting me? ¿Alguna vez te has encontrado a ti mismo persiguiendo a Jesús? Have you ever found yourself trying to fight Jesus? ¿Persiguiendo a aquellos que creen en Jesús? Fighting those who believe in Jesus? ¿Burlándote de aquellos que siguen a Jesús? Mocking those who follow Jesus? ¿Llamándolos santurrones y falsos cristianos? Calling them names of false Christians? Porque eso es lo que Pablo estaba haciendo. Él estaba persiguiendo a los que siguen a Jesús. That's exactly what Saul was doing. He was persecuting those who believed in Jesus. Dios toma muy en cuenta de cómo tratamos a sus hijos. But God takes into account how do we treat his children. Dios toma muy en serio de cómo tratamos a los seguidores de Cristo. God really takes it seriously the way we treat believers. Jesús aparece en el camino y la vida de Saulo es completamente transformada. But Jesus shows up on the way and Saul's life is completely transformed. Pero como él era un hombre muy duro, But since Saul was such a hard-headed man, como él era un hombre muy puesto en sus raíces, since Saul was a man really rooted in his ideas, Dios tenía que hacer algo muy fuerte para llamar su atención. God had to do something strong to call his attention. Así que Dios lo deja ciego. So God leaves him blind. I mean, that'll get your attention if you just become blind suddenly. Y eso te va a llamar la atención si de repente te vuelves ciego. So Saul says, what do I do? Así que Saulo dice, ¿qué hago? And God knows he needs to humble himself a little bit more. Así que sabe que tiene que humillarlo a Saulo un poquito más. So he said, go to Damascus and wait for instructions. Y le dice, ve a Damasco y espera mis instrucciones. And that brother is desperate. For 3 days, he cannot see anything. Y este hombre está desesperado. Por 3 días está absolutamente ciego. Yet what happened after that changes the course of the story of Acts forever. Y lo que pasó después cambió el curso del libro de los Hechos. See, the story of the book of Acts, chapter 9 and 10, is a spectacular story. La historia de Hechos, los capítulos 9 y 10, es una historia impresionante. And as any story or movie, it has main characters and secondary characters. Como cualquier historia tiene los personajes principales y los secundarios. I found 5 primary or main characters in this story. Aquí hay 5 personajes. And I think that each one of them gives us a clue to understand what this story is about. Y yo creo que cada uno de estos personajes nos dan unas pautas de qué se trata la historia. So let's go and dig and look a little bit at each one of these characters. Así que vamos a ir analizando cada uno de estos personajes. The first character is Ananias. Y el primero de ellos es Ananías. So Paul is blind, Así que Pablo queda ciego. and as he is praying, the Holy Spirit shows him someone named Ananias that is coming and praying for him. Mientras él está ciego, el Espíritu Santo le habla y le dice que va a venir un tal Ananías y le va a predicar. Yet the Lord had not spoken to Ananias yet. Pero el Señor todavía no le había hablado a Ananías. And God speaks to Ananias in a vision and says, go and pray for Saul because I want to use him. Y Dios se le aparece a Ananías y le dice, ve y ora por Saulo porque yo tengo propósitos para él. We do not know anything about Ananias. Nosotros no tenemos ningún trasfondo de la vida de Ananías. He ain't no great apostle. No es uno de los apóstoles. He's not famous. No es famoso. We haven't seen him so far in the book of Acts. No lo hemos visto en el libro de los Hechos para He nada. is in the city of Damascus, way far away from Jerusalem. Está en Damasco, lejos de Jerusalén. We don't know anything about him. No sabemos nada de él. But we know that he's a believer. Pero sabemos que es un creyente, We know that he's a disciple. que es un discípulo And we know that he had a personal relationship with God. y que tenía una relación personal con Because Dios. the Lord speaks to him and say, go and pray for Saul. Porque el Señor le habla, le dice, ve y habla, predícale a Saulo. So here's what it says in Acts 9, 10 to 14. Y esto es lo que nos dice Hechos 9,
del 10 al 14. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision, saying, Ananias. Yes, Lord, he answered. And the Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hand on him to restore his sight. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priests to arrest all who call on your name. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. What do we know about Ananias? ¿Qué sabemos de Ananías? He's a faithful disciple. Es un discípulo fiel. He knows how to pray. Él ora, He has communion with God. tiene comunión con Dios And he's serving God in a Gentile city. y está sirviendo a Dios en una ciudad de gentiles. So this is a faithful disciple. Así que es un discípulo fiel. Not a great leader, No es el gran líder, not famous, no es famoso, but a faithful disciple. pero un discípulo fiel. What else we do know about Ananias? ¿Qué más sabemos de Ananías? He's a fearful disciple. Es un discípulo con miedo. He was afraid to go talk to Saul. Tenía miedo de ir a hablar con Saulo. Lord, I love you, but you're sending me to die. Señor, te amo, pero me estás mandando a morir. This brother is killing folk that love you. Este hombre mata a los que te aman. Can I get another mission? ¿Me podrías asignar otra cosita? Can you please send me to, I'll go to beach on Miami or somewhere to preach the gospel. Envíame a otro lugar, envíame a la Does República it Dominicana have a to be plantar to una the iglesia. Christian killer that I go? Pero tengo que ir a donde el asesino. I can relate to Ananias. ¿Me puedo relacionar con Not a Ananías? spectacular guy. No un tipo espectacular, Faithful, fiel, but also fearful. pero también con miedo. If you have no fears here, then you cannot relate to him, but I do. Si nunca has sentido miedo de nada, tal vez no se pueda relacionar con él. Yet, ultimately, Ananias was a fruitful disciple. Pero al final, Ananías era un discípulo fructífero, Because with fear and all, he baptized Paul. porque con miedo y todo se va y obedece. He brought the great apostle of the Gentiles to Christ. Él trajo a los pies de Jesucristo al gran apóstol. No one made a bigger impact on the first church than Ananias. Y de esa manera tuvo un impacto tremendo en la iglesia primitiva. All he did was baptize one little dude. Y lo que hizo fue bautizar a un tipo. But that one became the apostle of the Gentiles. Pero ese uno se volvió el apóstol de los That gentiles. one wrote half of the New Testament. Ese uno escribió la mitad del Nuevo Testamento. That one is the instrument because of whom you and I are in Christ today. Ese es un instrumento a través del cual nosotros estamos en Cristo ahora. Because without Paul, the gospel would have stayed in Jerusalem. Porque sin Pablo tal vez el evangelio se hubiera quedado en la zona de Jerusalén. Yet Paul took it all over the world. Pero Pablo lo llevó a todo el mundo. All because of faithful, fearful fruit for Ananias. Y todo gracias a temeroso, fiel y fructífero Ananías. You might not be Paul. Tal vez no seas Pablo, Would you please be an Ananias? pero puede ser un Ananías. Would you please be an Ananias? Por favor, sé un Ananías. Just lead one. Lleva a Just uno. lead one. Lleva a uno. Let the rest to God. Y deja el resto a Dios. But Ananias was not the ultimate character in the story. Pero Ananías no es el último personaje en nuestra We historia. continue the storyline when we find another great character, Y continuamos con la historia y vemos a otro personaje, Saul. Saulo. And this we find in verse 15 to 18. Y a este lo vemos en los versículos 15 en adelante. But the Lord said to Ananias, Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. El Señor insistió, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a los reyes como al pueblo de Israel. Then Ananias went to the house and entered. I'm sorry, I cut you. You go ahead. Yo le mostraré cuánto le tendrá que padecer
por mi nombre. I'm too excited. I love this story. Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you were coming here has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas que recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Immediately something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. He got up and was baptized. ¿Quién era Saulo? Who was Saul? Cabeza dura. A hard-headed man. I didn't use my hand. You're taking freedom. Un cabeza dura, A hard-headed man. puesto en sus raíces, Is standing his ground. defendiendo sus convicciones. Defending his beliefs. Pero Dios usa a los de cabeza dura, But aleluya. God uses hard-headed people. I can take the freedom to say that. Saulo conocía acerca de Dios, Saul knew God. pero no conocía a Dios. He knew about God, but he did not know God. Saulo conocía toda la revelación del Antiguo Testamento, He knew all the Old Testament, pero nunca tuvo una revelación de Dios mismo, but he had not had a personal revelation of God. porque Dios no es un asesino, Because God is not a killer, pero Saulo se había convertido en un asesino, matando y arrastrando a cristianos por causa de su fe. yet Saul had become a killer, supposedly in the name of God. Sin embargo, Saulo era un hombre honesto. Yet Saul was an honest man. Estaba haciendo lo malo, He was doing wrong, pero por una convicción de que está sirviendo a Dios. but he was convinced that he was serving God. ¿Cuántas personas convencidas de que están sirviendo a Dios hacen lo malo? How many people are convinced that they are serving God, yet they are doing wrong? ¿Sabe por qué? Porque toman sus decisiones entre ellos y Dios nomás y no consultan a nadie. One of the factors is that they make their own decisions just between themselves. Y ese fue el error de Saulo. And that's what Saul did. Pero Dios tuvo que aparecerse en el camino y decirle, Yet- estás yendo mal, God had to show in the way and tell him, you're doing wrong. estás equivocado, mijo. You are wrong. Estás peleando con la causa You equivocada. are fighting the wrong Y cause. Saulo tuvo que caer a tierra And he had to fall on his knees y rendirse a Jesús. and surrender to Christ. ¿Qué hago, Señor? What do I do, Lord? Siempre me llamó la atención de que Dios no le da una respuesta inmediata. And it has always caught my attention that God did not answer to Saul immediately. Nosotros vivimos en la generación del microondas, queremos todo rápido, We all want God to answer us immediately, pero Dios no le respondió rápido. but God did not that with Saul. Lo dejó ciego por 3 días He left him blind for 3 days, para que Saulo mismo clame a Dios y le pida a Dios. so Saul would cry out to God. Pero ahora escuche lo que Dios dice de Saulo. But now listen what God has to say about Cuando Saul. Ananías dijo, no quiero ir, When Ananias said, I don't want to go there, Dios le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles y a los reyes y a mi pueblo Israel. go, because he's a chosen instrument to take my name to the Gentiles, to kings, and to my people Israel. The best translation for instrument is actually vessel. La mejor traducción para instrumento es vaso. He is my chosen vessel to carry my name to the nations. Él es mi vaso escogido para cargar mi nombre a las naciones. See, in the Old Testament, the book of Jeremiah, there's a prophecy about Jeremiah going to the potter's house. En el Antiguo Testamento, en Jeremías, hay una profecía de Jeremías yendo a la casa del And alfarero. God speaks to Jeremiah and says, like the clay in the hand of the potter, are you in my hand? Y Dios le habla a Jeremías y le dice, como un vaso en las manos del alfarero, And así eres tú en mis manos. Just like the potter makes different kind of vessels, I am making different kinds of vessels for my purposes. Y así como el alfarero hace diferentes clases de vasos para diferentes propósitos, yo estoy haciendo diferentes clases de vasos para que me sirvan. See, back in the day, there was no plastic. Every instrument, every vessel in your house was made out of clay. Siendo que no había nada de plástico, todos los vasos estaban hechos de arcilla. The trash can was made out of clay. El basurero estaba hecho de arcilla.
And the vessel filled with water for you to drink was made out of clay. Los vasos en los que tomabas agua eran de arcilla. There were different kind of vessels. Habían diferentes clases de barro. A vessel of mercy that was put outside for people that are lost on the way to find water and drink it and not die of dehydration. Vasos de misericordia que se ponían en los caminos para que la gente no se muera de deshidratación. And a vessel of honor that was filled with cool water put at the entrance of the house so you drink for it and you feel honored as a guest before you enter the house. Los vasos de honra que se ponían a la entrada de las casas para que los invitados tomen antes y entren refrescados. Once in a while, Pero de vez en cuando, a vessel came out perfect, just like the potter wanted. pero de vez en cuando un vaso de barro salía perfecto. And when you put it in the fire gave it the perfect reddish color. Y al entrar en el fuego era como que el fuego le daba los colores perfectos. You know what did the potter do with that special vessel? ¿Sabe lo que hacía el alfarero con ese vaso especial? He would call it a chosen vessel. Las llamaba el vaso escogido. And he would take it and go to the darkest room back in his house and hide it. Iba y lo escondía. Crazy, isn't it? Eso es loco. Worst marketing ever. El peor estrategia If de you got mercadeo. something good, just put it in front so people think everything you have is like that. Si tienes algo bueno, lo pones adelante para que todo el mundo lo vea y piensa que todo lo que tenés adentro es igualito. Not the potter. Pero no el alfarero. He would hide it because he know one day a special client will come asking for something that no one else has. Tal vez un día va a venir un cliente especial que necesita algo que los demás no tienen. Then the potter would go to the back of the house to the hidden room Y el alfarero iba a ir al cuarto escondido and he would bring that chosen vessel y traía ese vaso escogido. and he would flip it, Lo volcaba, write his name on it le ponía su autógrafo and give it to that special client. y se lo daba al cliente especial. God had to flip Paul's life around Y Dios tuvo que volcar and la vida de write his Saulo name on him y escribir su so he nombre can carry the name of Christ to kings and to nations all over the world. para que lleve el nombre de Cristo a todas las naciones, aún a los reyes. He was a chosen vessel. Era un vaso escogido, But chosen vessels go to God's fires more than anyone else. pero los vasos escogidos pasan por los fuegos de Dios más que nadie. Chosen vessels are hidden in the dark for years and years and years. Los vasos escogidos pueden pasar años Nobody escondidos en la believe in them oscuridad and nobody give 5 cents for them. sin que nadie sepa su existencia ni valore lo que tienen. God is hiding them because one day Dios los esconde porque un día their impact will change the world. su impacto va a cambiar el mundo. You might be a chosen vessel today Tal vez hayan vasos escogidos and hoy you feel that you've been hidden for way too long and nobody gives 5 cents for you. y sientes que has estado en el cuarto oscuro y nadie da 50 centavos por ti. My respectful suggestion to you, Mi sugerencia para ti, don't rush out of the dark room. no se apure a salir del cuarto oscuro. Let God bring you out. Deje que Dios sea quien lo saque. Don't go with the wrong client. No se vaya con el cliente equivocado. Let God bring you out. Deje que Dios sea quien te Don't saque. take yourself out. No te saques a ti mismo. Because when God take you out, Porque cuando Dios sea quien te saque, it's going to be to change the nations. será para cambiar a las That's what he naciones. did with Saul. Eso fue lo que Dios hizo con Pablo. Not many of us are called to the ministry of Saul. No muchos de nosotros tenemos el llamado que Saulo tuvo. A lot of people want to be Saul Muchos quieren de ser Saulos or Paul, o Pablo, but are you willing to pay the price? pero estás dispuesto a pagar el precio. It is high. Es un precio muy alto. It's a very high price. Es un precio muy alto. But man, he changed the world for Christ. Pero Él cambió el mundo para Cristo. Well, you might say, well, I'm not quite ready to be a Paul. Tal vez usted diga, bueno, no me voluntario para ser un Pablo. Well, no worries, there's another option. Hay otras opciones. Keep reading the scripture and you find Barnabas. Si seguimos leyendo la escritura, nos vamos a topar con Bernabé. And that's in Acts chapter 9, verse 26 and 27. Y lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 30 y... When he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey had seen the Lord, and that the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus.
Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Bernabé describió en detalle cómo en el camino Saulo había visto al Señor, el cual le había hablado y le contó que en Damasco Saulo había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Barnabas means son of encouragement. Bernabé significa hijo de consolación. And man, he was a man of consolation and encouragement. Y Bernabé de verdad que fue un hijo de consolación. Again, not a great apostle, De nuevo, no era el gran apóstol, not yet, por lo menos no todavía. not even a preacher. No era un predicador, He was a wealthy man, era un hombre a adinerado, very generous man un hombre generoso that sold what he has and brought the money to the apostles' feet so they can feed the people of God. que vendió sus propiedades y las trajo a los apóstoles para dar de comer a los pobres. So obviously, he had a great reputation with the leaders. Así que por supuesto tenía muy buena reputación entre los líderes. Saul is in Jerusalem, everybody's afraid of him. Nobody believed that he was converted. Ahora, cuando Saulo va a Jerusalén, nadie le creía que de verdad se haya convertido, But he has coffee one-on-one with Barnabas pero se junta a tomarse su cafecito con Bernabé. at the Jewish version of Panera Bread. That's the holy place of life groups, right? Se va al Panera. And Barnabas was sold out. Y Bernabé quedó convencido. Oh yeah, this is legit. Esto es de verdad. This guy gave his life to Christ. Este de verdad es un hijo de Dios. This is not a lie. Este no está mintiendo. His transformation is real. Su transformación es real. And here's what Barnabas does. Y esto es lo que hace Bernabé. He becomes Saul's advocate. Se vuelve el He abogado de Saulo. brings him and presents him to the apostles. Él lo trae y lo presenta a los And apóstoles. he tells them, remember when I brought all the money to feed all of y'all? ¿Se acuerdan que yo soy el que vendió sus propiedades para darle de comer? Remember how I sacrificed everything I can because I love this church? ¿Se acuerdan que sacrifiqué todo lo que tengo porque amo esta iglesia? Now trust me, this guy's legit. Así que confíen en mí cuando les He digo, puts his testimony on the line for Saul. este hombre de verdad es un cristiano. Él puso su reputación en la línea He risks en it favor all. de Saulo, lo arriesgó todo. Because if Saul was not legit, Porque si Saulo se había convertido de mentirita and Barnabas takes him to Pedro, y se lo lleva a Pedro, and Saul gets a knife and kills Pedro, y Saulo saca su espada y lo mata a Barnabas' Pablo, reputation is dead forever. Bernabé hasta ahí llegó. But he risked it all Pero él lo arriesgó todo for a friend. por un amigo. We all need a Barnabas in our lives. Todos necesitamos un Bernabé en nuestras Whether you're a vidas. Saul or not, Ya sea que seas un Saulo o no, you need someone to believe in you. necesitas alguien que crea en ti. You need someone to risk it all for you. Alguien que se arriesgue por ti. And if you don't have that, Y si no tienes eso, I encourage you to be faithful and part of a life group at La Casa te animamos a que seas fiel en un grupo so you can find one like that. para que te puedas encontrar con tu I Bernabé. am thankful for Barnabas in my life, Y yo estoy agradecido por los Bernabés en mi vida, for people that would stand with me and say, I'll risk it all for you. por gente que se para conmigo y arriesga todo por mí. And I would even dare to ask, would you dare to be a Barnabas for somebody? Y quiero pedirte, ¿te atreves a ser un Bernabé por alguien? There's someone in your life that you know well that you can defend them against any attack. A alguien a quien tú defiendas contra los ataques. Barnabas was a man of great reputation, Bernabé era un hombre de muy buena reputación, son of encouragement, un hijo de consolación, generous man, un hombre generoso and a faithful advocate. y un defensor fiel. Again, the great apostle of the Gentiles Nuevamente, el gran apóstol de los gentiles would never have made it without a Barnabas. nunca se hubiera convertido en apóstol sin Bernabé. All admire the greatness of Paul, Todos admiramos la grandeza de Pablo, but Stephen had to die, pero Esteban tuvo que morir, and Ananias risked his life, Ananías arriesgar su vida and Barnabas risked his reputation y Bernabé su reputación for Saul to become Paul.
para que Saulo se pueda convertir en Pablo. This is the providence and the greatness of our God. Esa es la providencia y la grandeza de And this is nuestro the Dios. power of the body of Christ. Esa es la grandeza del cuerpo de Cristo. We all not need to be Pauls. No necesitamos todos ser Gotta have some Pablos. Ananias and we gotta have some Barnabas. Necesitamos Ananías y But Bernabés. all of us play a crucial role in the Pero transformation cada of the uno de world. nosotros juega un papel crucial en el avance del Evangelio. The story continues. La historia continúa. And the next character in the story, Y el próximo personaje en la historia, super famous, muy famoso, very well known. muy conocido, He even have his own trend on Instagram. tiene su propio trend en Instagram. Pedro, 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 Pedro. Oh, Gen Z know what I'm talking Peter, about. Peter, Peter, Gen Zs know what I'm talking about. Peter. Can you read with me Acts 10, 10 to 16? Y vamos a leer Hechos capítulo 10, del 10 al 16. He became hungry and wanted something to eat, and while the meal was being prepared, he fell into a trance. He saw heaven opened and something like a large sheet being let down to earth by its four corners. Pedro sintió hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que se suspendía por las cuatro puntas y descendía hacia la tierra. It contained all kinds of four-footed animals as well as reptiles and birds. Then a voice told him, "Get up, Peter, kill and eat." En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. "Surely not, Lord," Peter replied. "I have never eaten anything impure or unclean." The voice spoke to him a second time, "Do not call anything impure that God has made clean." De ninguna manera, Señor, respondió Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. This happened 3 times, and immediately the sheet was taken back to heaven. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Peter is one of the 3 apostles that were with Jesus on the Mount of Transfiguration. Pedro fue uno de los 3 apóstoles que estuvieron con Jesús en el monte de la Peter transfiguración. denied Jesus 3 times. Pedro fue el que negó a Jesús 3 veces. Peter walked on water. Pedro fue el que caminó sobre el agua con Peter Jesús. became the apostle of the circumcision. Pedro se volvió el apóstol de la circuncisión. Peter preached the first sermon in the book of Acts. Pedro predicó el primer mensaje de la iglesia en el libro Peter de los had the Hechos. first mass conversion to Christ with 3,000 people accepting Christ. Pedro fue el que tuvo la primera conversión masiva cuando más de 3,000 personas se convirtieron. Oh man, Peter was a main apostle. De seguro que Pedro era un apóstol grande. Before this story, he just came from resurrecting a lady that was dead Esta historia pasa después de que haber resucitado a una mujer que había muerto and healing another guy that was sick. y haber sanado a otro tipo que estaba enfermo. Powerful apostle, Un apóstol poderoso, great man of God, un hombre de Dios, racist as they can be. racista al tope. Can you believe that? ¿Puede creer eso? Oh yes. Sí. He would not accept the Gentiles. Él no aceptaba a los gentiles. He would not accept them in the kingdom of God. No los aceptaba en el reino de Dios. As any Jewish male, he thought that salvation is only for Israel. Como todo hombre judío pensaba que la salvación era solamente para And when Israel. Jesus said, "Go and make disciples of all nations," Y cuando Jesús le dijo, veías discípulos de todas las naciones, he's probably thinking, Jesus already made a mistake. está pensando que al judíos en otras naciones. I don't know that. I'm just imagining. But what I do know Pero lo que sí sé is that Peter was racist. es que Pedro era racista. And we think that word is a cuss word. Nosotros aquí pensamos que ser racista es una mala palabra. But in the case of Peter, all it meant is he believed only his nation was the people of God. Y en el caso de Pedro, él pensaba que solo su pueblo era el pueblo de Dios. You know how racist he was? ¿Saben cuán racista era? Here is he
how he opened his sermon to the Gentiles. Esa es la introducción de su mensaje a los When gentiles. the first time he preaches to a Gentile community, La primera vez que predica un mensaje a una audiencia gentil. here is his introduction. Esta es la introducción. You well know that there's an abomination for a man like me to come to a Gentile house. Ustedes saben cuán abominable es para un hombre como yo estar aquí en la casa de unos Yet God gentiles. sent me and I'm here. Pero ni modo, Dios me envió, así que aquí estoy. If I was the Gentile in that house, I'll just stone him. Si yo hubiera sido el dueño de casa, le tiraba una patada y lo sacaba. He was a racist, Era racista, but one that loves God. pero amaba a Dios. And it was open to the correction of the Holy Spirit. Y estaba abierto a la corrección del Espíritu Santo. You might think that your culture is the best in the world and all of us are doomed. Usted puede pensar que su cultura es la mejor del mundo y que los demás somos unos pobres diablos. Quite frankly, it's unlikely if you're part of La Casa you think like that, but maybe. La verdad que es muy poco probable que usted esté aquí en esta iglesia y tenga esa ideología. But even if that's the case, Pero si uno tropezó y llegó aquí, God can change you. Dios puede cambiarte. God can use you. Dios puede usarte. Can transform your life. Puede transformar tu vida, Just like he did with Peter. así como lo hizo con Pedro. He showed him a vision Le mostró una visión. of how God blesses all the animals. Cómo Dios bendice a todos los animales. And the symbolism of the vision is all creation is acceptable in my eyes. Y el simple mensaje de la visión es que toda la creación es buena ante los ojos de The Dios. message of the vision was all cultures are equally acceptable to me. Y todas las culturas son iguales delante de mí. God clearly tells him, do not call impure he who I sanctified. Le dicen, no llames impuro a aquello a quien yo he The santificado. Jewish people believe they are holy and everyone else is a sinner. Ellos pensaban, los judíos pensaban que ellos eran santos y todos los demás pecadores. And God says, that's not how it is, Peter. Pero Dios le dice, así no son las cosas. In fact, all nations are invited, accepted, and welcome at the feet of the cross. De hecho, todas las naciones son invitadas y bienvenidas a los pies de la That cruz. is why we are so excited that we added a new flag at La Casa. Here is Ireland. Así que por eso estamos emocionados que hoy hemos añadido una bandera, la de We Irlanda. celebrate a nation. Celebramos a las We naciones, celebrate a culture. celebramos las Because culturas. all nations and all cultures are honored and respected at the feet of Christ. Porque todas las naciones y culturas son honradas a los pies de Cristo. Peter was a racist, Pedro era racista, but became the first apostle to lead Gentiles to Christ. pero se convirtió en el primer apóstol en llevar a los gentiles a It Cristo. wasn't the apostle of the Gentiles, Paul, that led Gentiles to Christ first. No fue el apóstol de los gentiles que trajo a los primeros gentiles a la iglesia, It was Peter. fue Pedro. Peter's sermon at Cornelius' house brought a great group of Gentiles into Christ. El mensaje de Pedro en la casa de Cornelio trajo un gran grupo de gentiles a la iglesia. Peter was willing to obey his master, Pedro estaba dispuesto a obedecer a su maestro, even when it went against his culture, aun cuando estaba en contra de su cultura, even when it went against his head. aun cuando estaba en contra de su ideología. It doesn't matter how stubborn or wrong we are. No importa cuán testarudos o equivocados estemos. And as a Middle Eastern stubborn man, I can say that. Y él puede dar testimonio fiel del hecho. It don't matter how stubborn you are. No importa cuán cabezadura seas. If you love Jesus, Si amas a Jesús, he'll change your life. Él va a cambiar tu He'll vida. change your life. Él va a cambiar tu vida. And that leads us to the fifth and last character in our story. Y eso nos lleva al quinto y último personaje de nuestra historia. Probably the one that I admire the most. Tal vez a quien yo admiro más. You would think I admire Paul the most. Tal vez piense que admiro a Pablo. Pablo es a quien más admiro. I just know how expensive his life is. Yo sé cuánto cuesta su vida. Very sacrificial. Muy sacrificada. But Cornelius, Pero Cornelio, man, that's a story right there. ese sí que es una historia. Gentile, Era un gentil, wealthy, era adinerado, did not know God but honor God. no conocía a Dios, pero temía a Dios. Gave generously to the poor. Era generoso con los pobres. Helped everyone around him. Ayudaba cuanto podía. And he was seeking the truth. Y buscaba la verdad. He didn't know the truth, No sabía la verdad, but he was seeking it. pero la buscaba. So here's how God responded to him. Y así es como Dios le respondió a Cornelio. 10:30 to 33.
En el capítulo 10, el versículo 30 al 32. Cornelius answered, 3 days ago I was in my house praying at this hour, at 3 in the afternoon. Suddenly a man in shining clothes stood before me and said, Cornelius, God has heard your prayer and remembered your gifts to the poor. Send to Joppa for Simon, who is called Peter. He is a guest in the home of Simon the tanner, who lives by the sea. Cornelio contestó, hace 3 días estaba a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en la casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón llamado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el curtidor junto al mar. So I sent for you immediately, and it was good for you to come. Now we are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. You might be here today and you're a Cornelius. Tal vez estás aquí y eres como Cornelio. You're a good man or a good woman, Eres una buena persona, but you don't know God yet. pero no conoces a Dios You todavía. haven't surrendered your life to Christ yet. No te has rendido a Cristo todavía. It's okay. Está bien. God is here for you. Aquí está Dios. Jesus never turns his back to anyone. Dios no le vuelca la espalda a nadie. Cornelius was seeking truth. Cornelio estaba buscando la He verdad. wanted to know the truth. Quería conocer la verdad. All he knew was if I help the poor, something good might happen to me. Todo lo que sabía era que si ayudo a los pobres, Dios me va a ayudar. And the scripture says that God did not ignore his good deeds, Y la Biblia dice que Dios no pasó por alto sus buenas obras. but his good deeds were not going to save him. Pero sus buenas obras no lo iban a His salvar. offering was not going to save Sus him. ofrendas no lo iban a His salvar. generosity was not going Su to save him. generosidad no lo iba a salvar. He needed the gospel. Necesitaba el evangelio. Because only by believing that Christ died on the cross and rose from the dead and paid for all our sins can we ever be saved. Porque solamente creyendo que Jesús murió en la cruz, resucitó de los muertos para pagar por nuestros pecados, recién It is podemos ser not salvos. Catholicism, Buddhism, Christianity, or Islam that will save you. It's Christ and Ninguna Christ alone. religión te puede salvar, solo Cristo y Cristo mismo. Es solo el mensaje del evangelio que puede transformar la vida. Only the message of the gospel transforms El lives. mensaje de la esperanza que Jesús es el Señor. The message of the hope that Jesus is Christ. Pero cuando alguien quiere saber la verdad, But when one wants to know the truth, Dios manda su palabra y su poder para mostrarle. God sends His word and His power to show it to you. Así que Dios lo mandó a Pedro, So God sent Peter, al Pedro cabeza dura. the stubborn Y le Peter, dije, tú vas a ir a predicarle a Cornelius. and sent him to preach to Y Cornelius. cuando Pedro llega And when Peter gets there y escucha la historia de Cornelius, and listens to Cornelius' story, mira lo que Pedro dice. here's what Peter says. Es muy impresionante lo que Pedro dice. It's impressing. Verse 34. Versículo 34. Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears him and does what is right. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que de toda nación Él ve con agrado a los que temen y actúan con There justicia. is no favoritism with God. No hay favoritismo con He Dios. accepts every nation and every culture that believes in him. Él acepta toda nación y cultura que cree en Every Él. one of them are accepted at the feet of the Cada cross. una es aceptada a los pies de Every one of Jesucristo. us is cherished and loved and accepted by Christ. Cada uno de nosotros es valorado por Cristo. Even Peter had to realize that. Y Pedro tuvo que darse cuenta de esto. He says, I believe now that Christ accepts all nations. Entonces dijo, ahora sí creo que Dios acepta a todos. As he's saying that, Mientras lo está diciendo, the Holy Spirit descends on the Gentiles. el Espíritu Santo desciende sobre los They are gentiles. baptized in the Holy Spirit. Son bautizados en el Espíritu Santo. And Peter says, who can stop me from baptizing them in water? Ahora, ¿quién puede impedir que sean bautizados They en agua? have received the gift of the Spirit like us. Han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Let's get them baptized in water. Bauticémoslos en agua, Because my friend, water baptism is the confirmation of your faith in Christ. porque el bautismo es la confirmación
de tu fe en Cristo. The baptism in water is the external expression of the internal miracle of accepting Christ. Porque el bautismo en agua es la expresión externa del milagro interno que Cristo ha hecho. Paul received Christ and was immediately baptized in water. Pablo recibió a Cristo y fue bautizado en agua inmediatamente. Cornelius and his household received Christ and immediately were baptized in water. Cornelio y los de su casa inmediatamente se bautizaron en agua. When you receive Christ, you decide to immediately be baptized in water. Cuando recibes a Cristo, decides inmediatamente bautizarte. You don't keep running away from it. No puedes seguir You don't huyéndole. put signs on God. No le empiezas a pedir señales You a Dios. don't put conditions to No God. le pones condiciones You a Dios. surrender like Cornelius surrendered. Get baptized immediately. Rindes como lo hizo Cornelio y entras por las aguas del bautismo. So on Sunday, June 23rd, we're going to have water baptism here at La Casa. Así que el 23 de junio tenemos bautismo aquí en la And casa. I am telling you in the name of the Lord Jesus, get water baptized. Así que les digo en el nombre del Señor, bautícese. For if you have not been yet, Si no se ha if you're bautizado already todavía. baptized, I'm not going to baptize you twice. No queremos bautizar a nadie dos veces. But trust me, this is the Lord, not me. Pero créame que es el Señor quien te llama. Don't play with God. No juegues con Dios. Don't play with God. No juegues con Dios. Cornelius accepted and was baptized in water. Cornelio creyó y fue bautizado en agua And man, his life was changed forever. y su vida fue transformada para siempre. I know it's past noon. Ya sé que lo And hizo muy largo. I know that my staff is going to crucify me Le tocó ser larguero. because they call me the time police. But I know that God has a word for you today. Pero sé que Dios tiene una palabra para ti. And I want you to listen to it as I land this plane. Y quiero que la escuches. You might be an Ananias, Puede ser un Ananías, a Paul, un Pablo, a Barnabas, un Bernabé, a Peter, un Pedro or even a Cornelius. o tal vez un Cornelio. It doesn't matter which one you are. No importa cuál de ellos eres. All of them submitted to Christ Todos ellos se rindieron a Cristo and led people to Christ. y llevaron a otros a los pies de Live Cristo. whichever life you want, Cualquiera sea tu vida, as long as you submit to Christ mientras que te rindas a Cristo and you lead people to Christ. y lleves a otros a Cristo. You want to be a Paul and fly all over the world preaching? Great. Si quieres ser Pablo y predicar alrededor del mundo, bien. You want to be a Cornelius, make wealth, and be in a community and submit to Christ? Great. Si quieres ser Cornelio y ganar dinero y estar en una comunidad, bien. Just submit to Christ Pero sométete a Cristo and lead people to Christ. y lleva a otros a Cristo. That is non-negotiable. Porque eso no es negociable. Remember my story about the walkway that I started the sermon with? ¿Les recuerdan la historia del camino por el que caminamos? In that walkway, En ese camino there were different kind of people. hay diferentes clases de personas. Some were running, Algunos corren, others were cycling, otros andan en bicicleta and others like us were just walking. y otros caminamos But we were plácidamente. we're all on the way. Pero todos estamos en el camino. See, what ties these 5 people Lo que une a estas tres and what personas ties you and I y lo que nos une a nosotros is Act 9:2. es lo que dice en Hechos 9:2. All who pertain to the way. Todos los que pertenecen al camino. Because all of us are part of the way. Porque todos somos parte del camino. Christianity is not simply a family. El cristianismo no es solamente una familia. It's not simply a community. No es solamente una comunidad. Christianity is a way of life. El cristianismo es un We camino de vida. live different than everyone else. Vivimos diferente que We los are demás. walking in a different way. Caminamos de una manera distinta. We are on the way. Estamos en el camino. And just like the walkway in Brentwood, you might have ramifications. Y como el camino en Brentwood, tal vez puedan haber ramificaciones. Some can go to this park, some can go to that other park. Algunos van para un lado, otros para otro. We might have future ramifications, Tal vez hayan ramificaciones en el futuro. but we are all in one way. Pero todos estamos And en that el way is mismo the camino. mission of God. En el camino de Dios. Submit to Christ Someternos a Cristo and lead people to Christ. y llevar a otros a los That pies de way is Cristo. non-negotiable. Ese camino no es cambiable. And if you stand with me today, Nos ponemos de pie esta mañana I will tell you the secret of how to walk in that way. y les puedo contar el secreto de cómo caminar en este camino. You can only walk in that way Solo puedes caminar en este camino
if you have in your life Si tienes en tu vida the only person in history that said, I am the way. a la única persona en la historia que dijo, yo soy el camino. See, the way is not just a mission. Porque el camino no es una misión, It's not just a place that unifies us. no es solamente un lugar que nos une, It's a person that died for us. una persona que murió por It's the nosotros. Lord that rose from the dead. Un Señor que resucitó de los The muertos. way does not accept friends only. El camino no es un grupo de amigos. Don't friend zone Jesus. No lo ponga Jesús en la zona de Don't amigos. friend zone Jesus. No lo pongas a Jesús en la zona de amigos. He is Lord. Él es Señor And Lord demands submission. y como Señor pide nuestra entrega total. My friend, if you and I are willing to submit to Jesus the Lord, Si estamos dispuestos a someternos a Cristo, He's going to lead us into the way. Él nos guiará por el camino And at the end of the story, y al final de la historia you will look back, vas a mirar hacia atrás and you will see the hundreds of people that are walking in the same way because of your testimony. vas a ver a las cientos de personas que están caminando también gracias a tu testimonio, Because of your obedience. por tu obediencia. You might not see Him now, Tal vez no lo veas en este momento, but at the end of your life, pero al final de la historia I'm convinced estoy convencido, God will show you how many you brought into His kingdom vas a darte cuenta cuántos has impactado en el reino. because of one cup of coffee, Por una taza de café, one hug, un abrazo, one word of faith, por una palabra de fe, and people believe and come to Christ. y la gente cree y viene a Cristo. Submit to Jesus, Sométase a Cristo lead people to Jesus. y lleve a gente a Cristo. This is the commandment of the Lord for us. Y este es el mandamiento del Señor para nosotros. Would you say yes, Lord? ¿Puedes decir sí, Señor? I know I will. Sé que yo lo haré. Not because I'm good. No porque yo soy bueno, It's not either because I like it. It's not either because I like it. no simplemente porque me gusta, I have no option. sino porque no tengo I alternativa. have no option. No tengo alternativas, Christ and Christ alone that compels me. porque es Cristo y solamente Cristo que me impulsa. Lord, here's our lives Señor, aquí están nuestras with vidas, everything in it. con todo lo que tenemos. Here is our life, God. Aquí están nuestras vidas. We surrender. Nos rendimos. Mi hermano, ríndete a Cristo. Give your Ríndete a life. Cristo, mi hermano. Give your life to Jesus. No lo dejes para mañana. Don't leave it for tomorrow. Ríndete a Cristo. Surrender to Christ. As we are praying, just right there, surrender to Christ. Ríndete a Jesús. The Holy Spirit is talking to you. El Espíritu Santo te está tocando. God is saying, this word is for you. Dios te está diciendo que estas palabras es para ti. Don't let it to tomorrow. No lo dejes para mañana. I beg you by the mercies of Christ, Les ruego por las misericordias de Jesucristo. surrender to Christ. Ríndase a Jesús. Surrender to Christ. Ríndase a Jesús. Lord, this is my life. Señor, aquí está mi vida. Whatever is left of it on this planet, Lo que sea que me toca vivir en este planeta, I surrender yo me rindo to follow you para seguirte and to preach your gospel y para predicar tu palabra till the last day. hasta el último suspiro. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. You might be led by God to come to the front and surrender at this stage. Tal vez sea dirigido por Dios para venir adelante y rendirse aquí al frente. I'm asking our prayer team to come to the front and help us to pray. Le pido a mi equipo de oración que venga para que oremos. You might be embarrassed of coming to the front. Tal vez sientes vergüenza de pasar al frente. Don't be. No lo sé. Don't be. God is calling you. Si Dios te está llamando, God is calling you. Dios te está llamando, Respond to Him. respóndele. Yes, Lord. Sí, Señor. Yes, Lord. Sí, Señor. Yes, Lord. Sí, Señor. That's all you need to say. Todo lo que necesitas decir. Thank you, Father. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Anybody needs prayer? Si alguien necesita oración, We will be here to pray with you one-on-one. estamos aquí para orar por usted. For the rest of you, may God bless you. Para el resto, que el Señor les bendiga. Take this message and think about it. Lleve este mensaje en su corazón This is a message to meditate for the rest of your day. y medite en él por el resto. We love you.
We bless you. Les amamos, les We bendecimos send you out y les enviamos to take the message of Christ to wherever He calls you. para llevar el Evangelio de Cristo donde sea que lo lleve. All this week, Y que toda la semana till you come back next Sunday. y vuelva el próximo domingo, We're not going to just celebrate Father's Day together. vamos a celebrar el Día del Padre We're going to continue talking about the mission of y God. vamos a continuar hablando acerca de la misión. Have a blessed Sunday. Señor les bendiga.